Las personas adultas mayores tenemos vida propia. ¿Cómo? ¿No lo sabían? Tenemos derecho a salir de la casa, a tener amigos y amigas, a compartir nuestro tiempo libre en las actividades que nos gusten y también a tener, ¿por qué no?, un nuevo amor. Hago estas precisiones porque a veces son los hijos, las hijas, las que empiezan a limitar a sus padres y madres. La crisis de salud mundial que obligó a los países del mundo a confinar la población en extensas cuarentenas abrió un debate prácticamente ausente en la agenda mediática internacional: los derechos de las y los adultos mayores. Miles de ellas y ellos, a pesar del peligro del contagio, tuvieron que salir a buscar el pan de cada día, a sobrevivir. Otros y otras, paradójicamente, vivieron la obligación del confinamiento como una vulneración de sus libertades individuales. Apoyemos todos esta medida. Protejamos a nuestros abuelitos. Protejámoslos con cariño, con afecto. Efectivamente, muchos gobernantes obviaron en un primer momento que hay múltiples vejeces, condiciones y realidades. Hombres y mujeres mayores de 60 años reaccionaron recordándoles a algunos gobiernos que están en mora de garantizar los derechos básicos de adultos mayores desprotegidos y vulnerables, pero al mismo tiempo que un gran segmento de esta población tiene que ser escuchada. Muchos de ellos y de ellas, con sus ideas y con su experiencia, con la serenidad que traen los años, son los pilares de nuestra familia, o podrían tener las claves para construir las sociedades incluyentes que tanto soñamos. Adultos mayores en tiempos de pandemia, nuestro tema de hoy en Fuerza Latina. Para hablar del tema nos acompaña hoy Joyce Ventura, reconocida cineasta colombiana, quien desde años atrás trabaja en Tres Hermanas, una película sobre la vejez. También está con nosotros Patricia Kelly, periodista e influencer, creadora del popular canal YouTube Vejez Creativa y autora del libro Mujeres Grandes. María Cecilia Lorenzo es argentina y su interés por esta población la motivó a crear hace 22 años el programa radial Palabras Mayores, hoy referente en su país. Y Agnieszka Bosanic Leal es psicóloga y máster en psicogerontología. Es la fundadora y presidenta de la Fundación Geroactivismo y del colectivo Red Gerofeminista Latinoamericana. Patricia, María Cecilia, Agnieszka, Joyce, es una alegría tener sus voces, sus testimonios y su conocimiento tan inspirador hoy en Fuerza Latina. Muchas de las personas, de las mujeres que hemos hecho cine en Colombia, tenemos como referente a Joyce. Joyce, después de tantas películas, muchas de ellas concentradas en temas de derechos humanos, ¿por qué decides, y ya desde hace algunos años, concentrarte en el tema con tu cine de los adultos mayores? Yo empecé a pensar en la vejez como a los 40 y pico, en mis remotos 40 y pico de años, cuando tuve que empezar a usar anteojos para leer. Esa fue como el primer impacto que tuve. Y luego sí tuve la suerte de tener unos abuelos maravillosos y tuve la suerte también de tener unos longevos padres a quien estuve con ellos mucho tiempo en sus últimos años, muy de cerca. Entonces, definitivamente la vejez me impresionaba. Y además digo vejez y digo viejos porque tampoco me gustan los eufemismos. Yo pienso que hay que empezar por dignificar lo que es la vejez. ¿A ti que te encanta pararte de cabeza? Muéstrame a ver si eres capaz aquí. ¿Y por qué no voy a ser capaz, mijita, si me encanta pararme de cabeza? Y además no le hago daño a nadie y me hago bien a mí. Exactamente. Toda la energía se va para abajo. Chupo la energía de la tierra y me siento ¡wow! Vaya pues. Vean a esa viejita cómo se porta bien. A pesar de que la sociedad está envejeciendo, la sociedad mundial,
no se habla de la vejez, no es un tema que tenga empatía en el público, y eso es muy claro de explicarlo por qué. El historiador francés Philippe Ariès no lo explica muy claramente. Es que es bastante reciente, porque es desde el siglo XVIII, cuando surgió la revolución industrial, con la ola de consumismo que se generó, la sociedad capitalista, la sociedad occidental particularmente, le puso un tabú a la vejez. Entonces, como el viejo no consumía, y mucho más en aquella época que no existían pensiones de jubilación y esto, entonces no se habla de vejez y no se habla de muerte, porque si te vas a morir, ¿para qué vas a consumir? Y ahí empezó un tabú, y yo pienso que tenemos ya, con esta evolución que ha tenido la sociedad que está envejeciendo, de romper ese tabú. Entonces mi película va un poco hacia allá. Patricia, te hemos visto hablando de parejas, de sexualidad, de masturbación femenina, y después comienzas a enfocarte única y exclusivamente en el tema de la vejez. ¿Por qué? Fíjate que yo empecé a sensibilizarme respecto al tema de la vejez, justamente como lo acabas de decir, Joyce, experimentando en mí misma, en mi cuerpo, un cambio que no esperaba, un cambio para el que no estaba yo lista, un cambio que ni siquiera me imaginaba que iba a llegar, y empezó precisamente por los ojos. Esa parte me movió, pero lo que más me motivó fue el darme cuenta por ahí de los 54, 55, darme cuenta que no tenía un modelo personal que me resultara inspirador. Entonces volteaba a un lado y veía el sufrimiento como una alternativa, ya sabes, la vejez, el sufrimiento, y venimos al Valle de Lágrimas a sufrir, y yo dije, ni madres, yo por ahí no voy. Luego en el otro rollo, hazte el bisturí, la crema, todo aparentemente joven, tampoco, yo no voy por ese carril. Entonces me di a la tarea de hacer un libro entrevistando a las mujeres que yo veía que, siendo viejas, me modelaban, actuaban un envejecimiento enriquecedor, activo, orgulloso, y las fui a entrevistar con la idea de que me dieran sus secretos. Mujeres grandes, mujeres añosas, mujeres de larga vida. Todos estos son términos empleados para referirse a las mujeres viejas, a las mujeres que pasan, y con mucho, esa franja que marcan los 60, los 65 años, en donde ya se sabe que cotizas en ligas mayores. Pero hubo muchas mujeres muy famosas, muy intelectuales, muy a todo dar, que no quisieron hablar de su vejez, porque les dolía, porque les daba pena, porque les avergonzaba, y dijeron no. Incluso por ahí alguna me dijo que era de muy mal gusto querer hablar de los años y de la edad. Por favor, señora, contrólese, ¿no? Las mujeres grandes hablaron de la soledad, de sus proyectos, de sus motivaciones, de la vida en pareja, de los cambios necesarios para mejorar las condiciones del envejecimiento femenino, y lo más importante, quedaron como modelos. María Cecilia, ¿cómo es tu encuentro con este tema y cómo se convierte en tu tema y en tu causa? Estudié comunicación social en la universidad, y cuando terminé la carrera tenía la inquietud, en primer lugar, de responder a una duda o algo que nos habían planteado en la facultad, que aquellos que queríamos ejercer la comunicación social teníamos que pensar en aquellos sectores de la sociedad que tenían necesidades de comunicación insatisfechas. En ese momento vivía mi abuela, mis abuelos tuvieron mucha influencia en mi vida, y en mi casa vivía con mi familia, mi abuela materna, Teresa, que para mí fue siempre un ser muy especial. Y mientras yo terminaba de estudiar en el último año de la carrera, ella siempre estaba muy cerca y siempre con la radio. Y de alguna manera siempre ella se quejaba porque no escuchaba lo que le interesaba, sentía que no estaba contemplada como oyente. Y llegué a la conclusión de que no había nada pensado en las personas mayores, siendo paradójicamente que eran las personas que más consumían la radio particularmente. Y ahí empezó esta historia, empecé primero a investigar, después a proyectar, y después empecé a buscar a dónde hacer realidad estas palabras mayores. Y bueno, hace 22 años casi que estoy todavía aquí en este camino, transitando este camino de la comunicación y la vejez
ya mis abuelos no están, pero es un homenaje, sigue siendo un homenaje para ellos. Agnieszka, la psicología tiene muchas áreas donde aplicarse. ¿Por qué decides tú especializarte en las vidas, en la psicología de los y las adultas mayores? Bueno, así como le pasó a María Cecilia, yo también tengo de referencia a mis abuelos y abuelas. Compartí mucho con ellos en mis tiernos años de adolescente, de niña, y desde ahí nace una relación muy significativa, y eso como de lo experiencial, ¿no? Y ya luego, cuando vengo a Barcelona a realizar mis estudios de máster en el año 2015, me doy cuenta de la desigualdad en la que viven las personas mayores en Chile, del edadismo, o sea, es decir, la discriminación por edad que se sufre. Entonces así nace la iniciativa del geroactivismo, que más que nada fue ponerle un nombre, crear un neologismo para buscar más personas comprometidas con esta causa, que es abogar por los derechos humanos de las personas mayores. Ya luego fundé la Fundación Geroactivismo, que hasta el día de hoy está andando junto a 2 psicólogas más, para evidenciar esto. Bueno, y ahora con la pandemia, con la cuarentena o las cuarentenas, se abrieron numerosas discusiones sobre cómo estamos tratando a las y los adultos mayores. Está toda esta discusión de la revolución de las canas que nace en Francia y llega a América Latina. María Cecilia, ¿cómo ves tú esta discusión que tiene tantos bemoles? Bueno, creo que es un tema que se ha instalado y que de alguna manera este tema ha hecho visible la realidad de las vejeces, pues yo siempre digo que no hay una vejez, sino que hay vejeces, hay múltiples maneras de envejecer. Por un lado, lo que implica la realidad de ser un grupo de riesgo y todo lo que conlleva a partir de allí. Aquí en Argentina puntualmente hemos tenido hace un tiempo un debate interesante que se dio cuando, particularmente en Buenos Aires, se intentó establecer una prohibición a las personas mayores de 70 años para que no salieran a la calle, a no ser que llamaran por teléfono y obtuvieran un permiso para poder salir y circular. Esto generó inmediatamente rechazo, inmediatamente se levantaron a protestar las personas mayores, pero es un debate que se ha instalado y que creo que nos ha llevado a todos a pensar, a los que ya están en esa etapa, qué les significa, cómo lo viven, cómo lo enfrentan, y a quienes estamos camino a hacerlo, cómo nos gustaría ser tratados llegado ese momento. Yo siento que en esta pandemia se puso de manifiesto el desconocimiento de los derechos de los viejos, incluso por las viejas y los viejos mismos, y 2, la flagrante cultura viejista que existe en nuestros países. Pongo 3 ejemplos rápido. 1, la pandemia amenazaba en un principio, sabiendo que es algo desconocido, amenazaba originalmente a los adultos mayores. Y sucede que no solamente fuimos las víctimas, decidieron encerrarnos protectoramente. No era desde el amor y el respeto y el cuidado, era desde el que ya no delata, madrecita, por favor, ya que estése quieta, guárdese. Segunda, cuando los famosos respiradores que nos iban a dar, que sí, que no, aquí en México, el primer borrador de protocolo para elegir quién tenía un respirador o no, daba prioridad a la gente joven, porque yo como vieja ya viví. Pues usted qué, pues que viva el joven, no importa si el joven es delincuente o joven, estoy hablando menores de 60 años, ¿no? Y luego la parte final, el debate que está en este momento. Sale la vacuna, ok, muy bien, ¿quiénes serían los primeros en recibir estos beneficios? El sector médico, han dicho unánimemente, hasta donde voy. Estamos totalmente de acuerdo, médicos, por favor, que han dado una batalla maravillosa. Pero después siguen las mujeres embarazadas, después siguen los niños, es importante que la gente que está trabajando, los viejos, no, y las viejas no estamos considerados como los primeros seres a los que vamos a dar esa vacuna, pero sí fuimos los primeros que hubo que mantener en su casa viejita porque se va usted a contaminar, a infectar. Una contradicción. Entonces, es flagrante.
la violación de nuestros derechos humanos más elementales, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho, bueno, ya que hablo del derecho al trabajo, derecho a la cultura, derecho a una vida libre de violencia, de violencias, y eso es una manera de violentarlos todos los días. Joyce, escuchamos al presidente de Colombia, el señor Iván Duque, hablando de las abuelitas y los abuelitos que tenemos que protegerlos. Tú que haces parte de esa población, ¿cómo reaccionaste? Tú que eres además intensamente activa. Aparte de cineasta, soy una abuelita absolutamente orgullosa, pero me pareció absolutamente humillante las palabras del presidente Duque. Es fuera de contexto, pero definitivamente esa es la visión que tiene la sociedad occidental actualmente de la vejez. Hay que infantilizarla, hay que segregarla, porque es segregación, es anticonstitucional. Inclusive por eso se le hizo una tutela y se ganó esta tutela en Colombia. Agnieszka, te pido el favor que trates de resumirnos qué te han expresado, qué están sintiendo tus pacientes frente a la forma como las cuarentenas los han confinado. Bueno, como tú dices, mucha frustración. En Chile actualmente están dando permisos para salir 3 veces a la semana, 1 hora. Por lo tanto, ahí ya estamos hablando, como dice Patti, de una transgresión para mí directa a los derechos humanos de las personas mayores, porque se las está viendo como objetos de cuidado. Yo entiendo la intención de la protección, pero si esas personas han llegado a los 70, 60, 80 años vivos, quiere decir que esas personas han sabido cuidarse anteriormente. Entonces, ¿por qué estas políticas paternalistas, infantilizadoras de las personas mayores? Porque finalmente, como dice Patti, bueno, que las personas mayores que no molesten, que se queden en sus casas, porque son el grupo de riesgo, siendo que ha sido un error comunicacional poner a todas las personas mayores en el mismo saco. La edad cronológica por sí misma no dice mucho en esta pandemia. Entonces, recalcar que la pandemia ha evidenciado las políticas públicas internacionales edadistas que existen, porque no se hicieron los esfuerzos, todos los esfuerzos que debiesen hacerse en una pandemia. Si este virus hubiera atacado a niños, a niñas y a niñes, la historia hubiera sido completamente diferente. Patricia, te pido que me corrijas si estoy equivocada, pero yo siento que hay grandes diferencias muchas veces entre las edades físicas y las edades psicológicas, y hay adultos mayores que juegan con eso. Y rápidamente les digo, yo tengo a mis padres que cuando uno les dice les voy a dejar su nieto todas las vacaciones, dicen no, nosotros estamos muy mayores para eso, adorándolo. Pero a la hora de rumbear, de bailar y de llegar a las 3 de la mañana, sí dicen, déjenos tranquilos que estamos quemando los últimos cartuchos. ¿Cómo manejar esa manipulación de las diferentes edades? Yo creo que de fondo hay una idea edadista, viejista, discriminadora, que absorbemos unos más, otros menos, a través de los mensajes que la cultura nos envía. La vejez es el final de la vida, la vejez es la enfermedad, la vejez es sufrimiento, la vejez se acabó todo. Llegamos a la vejez con ganas de bailar, con ganas de tener sexualidad, con ganas de, si quieres, enamorarte o divertirte, o irte a descansar o viajar. Seguimos siendo seres humanos. ¿De dónde sacan que todo se termina? Hay personas que se mantienen muchísimo mejor, gracias sí a los genes, que es un poquitito, un 30%, gracias al tipo de vida que han llevado, al famoso estilo de vida, si haces ejercicios, si comes mejor, en dónde vives. Y algo que para mí es fundamental, las ideas que tienes sobre vejez y envejecimiento. Si yo asocio vejez y envejecimiento con basura, con muerte, eso es lo que voy a tener. Si con eso alimento mi cerebro cotidianamente, eso voy a tener. De ahí que en Vejez Creativa me haya ocupado de proponer otras ideas para alimentar nuestro cerebro. ¿Cuánto gastan mensualmente en disimular que están envejeciendo? Y también hago otra pregunta. ¿Te arreglas para disimular que envejeces o porque celebras la vida? Yo tengo que confesar que le tengo miedo a la vejez.
a no poder, por ejemplo, ser un apoyo firme para mis hijos o para mi hijo, pero también a los cambios físicos, María Cecilia. ¿Cómo desde ahora podemos, por ejemplo, tú y yo vencer ese miedo, ese fantasma, a ese momento que tarde que temprano nos va a llegar? Después de 20 años de estar en contacto, de estar escuchando, de estar viendo, observando, aprendiendo de las personas mayores cómo viven, cómo aprenden a disfrutar de esta etapa de la vida, primero observándolos y en segundo lugar pensando en lo particular, pensándome. Muchas veces me pregunto, que es algo que me parece que pocas personas hacemos, al menos cuando somos jóvenes, pensar qué quiero para mi vejez, cómo me imagino en la vejez. Una vez que lo pienso, desde ahí también trabajo mucho y es lo que vengo intentando hacer, tratar de entender y aceptar que la vejez es una etapa de la vida. Aceptar que el tiempo va pasando, creo que también la vejez implica tener la aceptación, porque cuando uno llega a esa etapa de la vida añorando lo que quedó atrás, es como si hoy yo estuviera añorando mi adolescencia y queriendo vivir aquello que quedó atrás. Agnieszka, si los gobiernos pudieran volver a tomar decisiones acertadas con relación a la cuarentena de los adultos mayores, ¿qué tendrían que cambiar para hacer las cosas bien? Bueno, mi primera iniciativa sería que propusieran leyes antiedadistas, porque lo que está pasando ahora en Latinoamérica es que, claro, tenemos una convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. A pesar de que algunos países no lo han firmado, otros sí, y está ratificada, pero eso queda en el papel. Creo que es muy importante transitar hacia allá, de ver a las personas más que un número, que no caducan a los 60 años, que son trayectorias vitales, que tienen intereses, que no porque tengan 60 años son ciudadanos de segunda clase. Entonces, para eso yo creo que es fundamental un activismo cotidiano, pedir a los gobiernos, al Estado, meter bulla desde nuestras mismas trincheras, intentar, por ejemplo, de estas marcas que están todo el tiempo mintiéndonos, como decía Patti, de que podemos ser más jóvenes, boicotearlas. Eso está en nuestras manos, poder cambiar desde nuestras vivencias cómo vamos a vivir el futuro. Joyce, tú que no paras de viajar, de implementar proyectos, de asesorar proyectos, cuéntanos cómo quiere una mujer como tú que sea tratada por los gobiernos o por las sociedades. Hay que empezar a entender que no todos los viejos somos iguales y que hay tantos viejos como seres humanos hay en el mundo y que efectivamente hay que prepararse. Y cuando yo empecé a hacer mi película, empecé a hacerla por los miedos que tú mencionabas, porque para mí la vejez era una cosa terrible, que el cuerpo se iba a deteriorar y que las enfermedades y que tengo muchas parientes con Alzheimer en mi familia, entonces eso para mí es un temor muy grande. Pero no, hay que empezar a hablar de la vejez, dignificarla, ni siquiera humanizar la vejez, porque la vejez es un tabú y de eso no se habla. Patricia, tú en uno de tus maravillosos videos hablas de la triple discriminación y es que estoy pensando en las mujeres que están discriminadas por ser mujeres, por ser mayores y en esas millones de latinoamericanas que son discriminadas o por ser de escasos recursos o por ser indígenas o afrolatinas. ¿Cómo podemos vencer el absurdo y la crueldad que hay en esta forma de discriminación? Esto viene como más o menos desde los 70s, la eterna juventud, y lo que ello conlleva, negocios de la químico-farmacéutica, de la industria de la cirugía plástica, de la industria de las cremas y todas estas cosas, y la industria formal de la mentira. Tenemos que reconciliarnos con la etapa de nuestra vida, hay que reforzar la autoestima, hay que trabajar con el amor a una misma, que a ustedes como generación ya no les tocó, pero a las que estamos más grandecitas todavía nos decían que pensar en ti era un acto egoísta. Pensar en ti era un horror. Primero había que pensar en los demás. Y yo te voy a decir que lo que hablaban hace rato de que si compramos o ya no producimos, las viejas seguimos produciendo.
Lo que pasa es que no se nos paga el cuidado de los nietos. Lo que pasa es que no se nos paga el cuidado de enfermos. Lo que pasa. ¿Y por qué me quieres consumir? Hoy he aprendido que puedo vivir con menos. Entonces hay una transformación del mundo. Podemos sumarnos a la lucha de los y las jóvenes por tener un planeta mejor. Podemos sumarnos a luchar porque no queremos guerras. Podemos luchar y unirnos al movimiento del buen trato para el ser humano. Y eso no es cuestión de vejez, es querer vivir y querer apoyar a las generaciones que siguen, ¿no? Podría quedarme horas haciéndoles preguntas y escuchándolas, pero me toca despedirlas, celebrando estas arrugas, las primeras canas, pero también la pasión de vivir, esa pasión que las habita a ustedes y espero también nos acompañe a nosotras hasta el último suspiro de nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Fuerza Latina.